Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con unos conceptos básicos de estadísticas. Vamos al concepto de estadísticas. La estadística es una ciencia científica que recoge datos, los ordena, los tabula y analiza las características de este conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones, predicciones sobre fenómenos observados. Veamos por aquí. ¿Cuándo, en qué momento se recogen datos o cómo se recogen datos? Se recogen datos a través de la observación, a través de la experimentación, a través de la aplicación de una encuesta, de la aplicación de una entrevista, recoge y obviamente existen pues más técnicas para poder recoger información, observación, experimentación, eh, encuestas y entrevistas. Esta información que se obtiene se ordena, se tabula, es decir, tabular significa colocar en tablas, luego hacer gráficos para ir obteniendo pues información ordenada y esto se analiza, analizamos estas características y ¿para qué hacemos todo esto? Para obtener conclusiones, para obtener explicaciones y con esto poder hacer predicciones en el futuro sobre lo que puede acontecer. Esto es lo que hace la ciencia estadísticas. Aquí esta ciencia se divide en dos partes, en estadística descriptiva y también en estadística inferencial. La estadística descriptiva se encarga de recoger datos, ya expliqué cómo se recogen datos, experimentos, entrevistas, encuestas, observaciones, etcétera. Estos datos se almacenan, se tabulan, se realizan gráficos, se describe una característica sobre estos datos obtenidos. La estadística inferencial permite estimar parámetros. Más adelante voy a explicar qué representa un parámetro de la población a partir de la muestra utilizada, así como realizar un contraste de hipótesis. Esto es lo que hace esta ciencia estadística en sus dos partes, estadística descriptiva y estadística inferencial. En la primera recogemos datos y en la segunda vamos a estimar parámetros, vamos a comprobar hipótesis en la estadística inferencial. Entonces, veamos qué es esto de que se denominan variables estadísticas. Cuando recogemos datos, sea bajo los mecanismos que mencioné o sobre cualquier otro mecanismo, experimentación, observación, encuestas, entrevistas, cuando recogemos información a través de distintos métodos, esta información que obtenemos se clasifica dentro de variables cualitativas o pueden ser variables cuantitativas. Como su nombre lo dice, las variables cualitativas, estas representan una cualidad dentro del conjunto de información que estoy analizando, una variable cualitativa. Dentro de estas variables cualitativas tenemos la variable cualitativa ordinal y la variable cualitativa nominal. La primera, la variable cualitativa ordinal, los datos guardan un orden lógico, es decir, los días de la semana tengo que hablar en forma en orden, lunes, martes, miércoles, jueves. Esto es una variable cualitativa. También los grados, primero, segundo, tercero, también guardan un orden. En tanto que las cualitativas nominal, estas no guardan, ojo, estas no guardan un orden lógico, por decir, el lugar de residencia, si estoy analizando el grupo de un grupo de personas que con relación a su lugar de residencia, uno vive en el barrio A, otro, por decir, en el barrio 15 de abril, otro vive en la ciudadela Las Acacias, otro en la ciudadela Los Tamarindos. Entonces, aquí no hay algo que me indique que cuál ciudadela va a ir primero. Entonces, en este caso, el lugar de la residencia obedece a una variable cualitativa nominal. El sexo, masculino, femenino o femenino, masculino. Color de cabello, oscuro, café, rubio, color de ojos, estado civil, la marca de un producto. Todas estas son variables cualitativas nominales porque no, ojo, no guardan un orden lógico. En tanto que las cualitativas ordinales sí guardan un orden lógico y deben ser enunciadas en ese orden como los días de las semanas. Que debo empezar nombrando, bueno, es el día lunes, aunque el primer día de la semana es el domingo, pero nombramos siempre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingo. Luego de que seguimos hablando sobre las variables estadísticas,
Hemos pasado de las variables cualitativas, vamos a pasar a las cuantitativas, que como su nombre lo indica, representan valores numéricos de la población. Las variables cuantitativas representan valores numéricos de la población. Las cualitativas, que ya hablé de ellos, que representan características de esa población. Entonces, vamos a las cuantitativas. Estas, así como las cualitativas, que pueden ser ordinales, o pueden ser nominales, y las cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Qué son las una y qué son las otras? ¿Qué son las variables cuantitativas discretas? Las variables discretas son variables numéricas que solo guardan, que solo pueden un valor numérico entero, que solo pueden tener un valor numérico entero, es decir, el número de hijos, el número de casas, el número de libros, el número de personas. Comprenderemos esto mejor cuando analicemos la siguiente variable, que sería la continua, que es aquella variable numérica que contiene tanto valores enteros como valores fraccionarios, es decir, la estatura. Una persona puede tener una estatura de 90.4 centímetros. Ojo, 90.4 centímetros. El tiempo, te esperé 3.2 horas. La masa de esta persona es de 80.7 kilogramos, es decir, puede tener, tiene una parte entera y una parte decimal. El salario, una persona puede ganar $100 con 20 centavos. El precio de un producto puede costar $3 con 45 centavos. Entonces, una parte entera y una parte fraccionaria, una parte decimal, en tanto que las discretas, que dije, pues las voy a dejar para explicarla, para hacer un contraste acá, las discretas no guardan un número numérico que tenga entero y fraccionario, solo corresponden a números enteros, es decir, el número de hijos. Esto significa que pues no puedo decir que una familia tiene 3.4 hijos, ¿cierto? Es ilógico. Que en este vecindario hay 80.7 casas, es ilógico decir eso, ¿cierto? Que en esta biblioteca existen 2.304.7 libros. O hay 2.304 o hay 2.305 libros, pero no puede haber 2.304.7. ¿Por qué? Porque estas variables no admiten valores decimales, se llaman variables discretas, y las continuas sí admiten valores decimales. Las que no admiten son discretas, las que sí admiten son continuas. Entonces, quedemos claros, las variables discretas no admiten valores decimales, las variables continuas sí admiten la estatura, porque una persona puede tener 150.8 centímetros de estatura, ¿cierto? Entonces, estos son ejemplos de variables cuantitativas y de variables cualitativas. Por supuesto, hay más variables de las que podemos hablar, infinitas variables. Veamos por aquí. Otro concepto básico en estadística es tener en cuenta qué es la población y qué es la muestra. En estadística, la población es el conjunto de elementos que vamos a investigar, es el total de elementos que vamos a investigar, en tanto que la muestra, como su nombre dice, es una parte representativa de la población. La muestra se toma de la población. En este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí en este caso tenemos una población. Todo esto es una población, y dentro de esta población pues, puedo estudiar variables cualitativas o variables cuantitativas dependiendo de qué es lo que voy a investigar. Muchas veces, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de economía y por muchos otros factores, es importante, es necesario trabajar con una muestra y no con la población debido a las características que acabo de indicar, tiempo, economía y otros factores que pueden incidir. En todo caso, se trabaja con una muestra. Entonces, la muestra debe ser una muestra que garantice que los resultados sean fiables. En otro video expreso cómo se debe escoger la muestra y cuál es el proceso que se debe realizar para obtener esta muestra. A continuación vamos a hablar de parámetros y de estadígrafo. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es una medida que describe características de la población, es decir, que los parámetros se obtienen a partir de la investigación que se realiza ¿con quién? Con la población, en tanto que el estadígrafo es un
Es una medida que se obtiene a partir de ¿quién? A partir de la muestra. Entonces, cuando tenemos datos, cuando tenemos una conclusión, un valor numérico, esto se llama estadígrafo obtenido a partir de la muestra. Y si lo obtenemos a partir de la población, esto es un parámetro. Por ejemplo, cuando se hace un censo poblacional, se encuesta toda la población. Entonces, los datos que se obtienen representan parámetros porque son datos obtenidos a partir de la población completa, en tanto que cuando se toma una muestra, lo que vamos a obtener es un estadígrafo. Entonces, de esta manera he compartido con ustedes estos conceptos básicos que son muy importantes tenerlos en cuenta dentro del ámbito de la estadística, dentro del estudio de la estadística. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de estadística. Estoy seguro pues que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.